¿Qué opina usted de las riquezas? ¿Qué opina usted de los ricos? ¿Cómo administra usted su riqueza? ¿Qué piensa usted de la riqueza de los bienes materiales? ¿Qué haría usted si hoy se volviera rico, millonario? Hay personas que son sinceras y cada semana o en una base regular juegan, apuestan, compran un billete de lotería y dicen, si yo me sacara este premio, esto sería la solución a todos mis problemas. Y en este momento usted está diciendo, bueno, va a hablar de los ricos, cerremos la transmisión y vayámonos. No soy rico. Bueno, es el siguiente tema que toca Santiago en su epístola, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Santiago nos va a llevar ahora en la recta final de su epístola a empezar a vislumbrar el final de los tiempos en relación a la segunda venida de Cristo. Nos presenta un leve atisbo de lo que es el inminente regreso del Señor Jesucristo, pero empieza haciéndolo desde una perspectiva de la riqueza en el mundo, de la riqueza de los bienes materiales. Y usted puede decir, bueno, es que realmente yo tengo puras deudas, no soy rico. Bueno, este tema le importa a usted como a cualquiera de nosotros, y por eso lo incluye Santiago en su epístola. Tal vez usted está emprendiendo el día de hoy, la palabra emprendedor es una palabra a la que nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos 10 años. Tal vez hoy usted está emprendiendo un negocio, usted quiere ser un emprendedor. Se ha dado cuenta que ciertos modelos económicos han cambiado y tal vez estar en una oficina 8 horas durante 30 años seguidos y después aspirar a una jubilación, no es necesariamente el día de hoy el mejor de los escenarios. Entonces usted está deseando hacer un gran negocio. Bueno, usted puede llegar a ser rico. Ahorita vamos a ver. La palabra de Dios y Dios no está peleado con las riquezas. Este tema le importa a usted. Tal vez eres un joven que estás en la etapa, en los primeros años de tu vida profesional, estás en la universidad, en la preparatoria y algún día quieres ser alguien exitoso. Bueno, este tema también te importa a ti. O tú dices, bueno, es que no tengo más que deudas y lo único que tengo es una familia. Bueno, si tú tienes hijos, este tema te importa a ti. Porque si tú eres un padre que está criando a hijos para que en un futuro se vuelvan buenos ciudadanos del reino y del reino celestial y buenos ciudadanos en nuestro país, tú también tienes que enseñarle a tus hijos que la riqueza de los bienes materiales no es algo que sea un tema vetado para Dios y para su palabra. Pero hay temas que nosotros debemos de tener en consideración si es que nosotros, a través de un esfuerzo propio, justo, honesto, anhelamos tener riquezas. Y con esto déjeme darle una palabra de advertencia. No estamos hablando de ningún evangelio de prosperidad aquí. No venimos a decirle, usted puede ser rico, usted va a ser rico, Dios quiere que usted sea rico, usted dígalo y nada más y será rico. No es de lo que venimos a hablar aquí en esta mañana. Venimos a poner la perspectiva del apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, apóstol también, pero venimos a poner la perspectiva de Santiago con respecto a un tema que dice uno de mis autores favoritos, no ha cambiado en 2000 años. Seguimos exactamente igual que hace 2000 años. Y si está incluido en la santa palabra de Dios, invariablemente Dios quiere que nosotros entendamos las implicaciones de Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Porque el tema de esta mañana lo hemos titulado Juicio sobre la riqueza mal administrada. Juicio sobre la riqueza mal administrada. Porque lo que hace Santiago en estos 6 versículos, capítulo 5, versículos del 1 al 6, es establecer un juicio, dictar un juicio, pero escúchelo bien. Él presenta un juicio, establece un juicio en contra de los ricos, en contra de la forma de administrar su riqueza, establece un juicio, presenta pruebas, los declara culpables,
dicta sentencia y no les da oportunidad a que se defiendan. Jurídicamente hablando, diría un estudiante de Derecho, Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6, es una aberración jurídica, porque no permite que el acusado, el presunto culpable, presente defensa. Y no la hay, porque no la hay. No hay defensa. Santiago presenta el juicio, presenta las pruebas, los declara culpables y dicta sentencia en 6 versículos. Y si nosotros comparamos estos 6 versículos de Santiago, capítulo 5, con lo que nosotros ya hemos estudiado en 10 domingos anteriores, nos vamos a dar cuenta que en esta porción de la Escritura, Santiago no admite ni siquiera respuesta alguna. No hay ni siquiera un consejo detrás de todo esto. La última vez que nos vimos alrededor de la epístola de Santiago, nuestro hermano Ricardo Bracamonte predicaba acerca de el día de mañana. No os gloriéis por lo que van a hacer el día de mañana. Pero en el capítulo 4, versículo 15 dice, bueno, en lugar de decir que van a hacer esto, digan, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Eso lo vimos hace como 3 semanas. Y Santiago está dando lugar a que haya un cambio en el pensamiento de sus lectores de esta epístola. Bueno, en el capítulo 5, versículos del 1 al 6, ni eso les da la oportunidad. No les da oportunidad ni siquiera de que cambien. Él está estableciendo un juicio severo, es la porción más severa de toda la epístola, en donde él condena el actuar del corazón de un sector de la población que existe en ese momento adentro de la iglesia. Y como le decía hace ratito, en 2000 años no ha cambiado mucho esta situación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra en esta mañana. Gracias porque podemos cantar, Señor. Gracias porque nos podemos reunir. Gracias por la fidelidad de un equipo de transmisión que ha hecho esto posible a lo largo de un año. Y gracias, Señor, por la bendición de tener detrás de esta cámara a una iglesia, Señor, que busca tu rostro, que anhela tu rostro, que quiere saber más de ti, que quiere entender tu palabra, que quiere ponerla en la práctica y que sabe, Señor, que tú eres la única respuesta a cualquiera de las situaciones que pudiera estar viviendo. Guíanos en el Espíritu Santo, Señor, ilumínanos en el Espíritu Santo para que Él tome esta porción de la Escritura y utilice a tu siervo, Señor, para que ésta sea entregada eficazmente. Que sea tu palabra y no palabra de hombre, la que sea transmitida, Señor, a través de la tecnología, Señor, hasta donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, porque sabemos que hay hermanos de Puebla, fuera de Puebla, incluso a veces fuera de México. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía en Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 1 nos permite a nosotros entender algunas lecciones básicas acerca de las riquezas. Como lo he establecido, Santiago lo que está haciendo es establecer un juicio en contra de la riqueza mal administrada. Pero cuando nosotros vemos el primer versículo de Santiago capítulo 5, que dice así, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Este primer versículo nos permite a nosotros de alguna forma extraer muchísimas lecciones, pero hay una lección que subyace dentro de toda esta expresión que está utilizando Santiago y que nos permite a nosotros entender una verdad por si nos quedara a nosotros alguna duda. Y escúchelo y ponga mucha atención. Primera lección, el problema del hombre por humanidad entera no es la riqueza material. Santiago no se está dirigiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, se está dirigiendo a un grupo específico de esas 12 tribus. Es un sector muy identificable, pero no los está señalando por ser ricos. No, el problema del hombre no es la riqueza. El problema que señala Santiago
es la actitud que existe en el corazón de ese sector de la población. Esa es la primera lección. El problema del hombre no es la riqueza material. El problema es la actitud que existe en el corazón del hombre para adquirir esa riqueza o para administrar esa riqueza. Eso es lo que está señalando Santiago en este versículo 1. Si nosotros desmembramos el versículo 1 de Santiago capítulo 5, nosotros empezamos a ver lecciones como las siguientes. Vea usted su Biblia. Vamos, ahora. Esto ya nos lo explicó nuestro hermano Ricardo hace 3 domingos. Vamos ahora es una expresión fuerte, es una expresión que reafirma, es una expresión que dice, hey, presten atención, pongan atención inmediata, vean de lo que voy a hablar ahora. Y sabe usted, es la segunda vez que lo utiliza Santiago. Si se regresa a Santiago capítulo 4, versículo 13, se lo dijo a un sector que es muy parecido a este sector. Solamente hay una gran diferencia. En el capítulo 4, a partir del versículo 13, se está refiriendo, y nos lo explicaba muy bien el hermano Ricardo, a hombres de negocios. Vamos, trafiquemos, ganaremos. Son hombres de negocios, se nos explicaba hace 3 semanas, que estaban en un lugar y de repente iban a otro lugar, llegaban, veían las oportunidades de negocio, decían, excelente, aquí hay dinero, vamos a hacerlo, y de repente iban a otro lugar. Bueno, cuando Santiago se está refiriendo, está en el capítulo 5, se está refiriendo ahora a un sector perfectamente identificable como ricos. Y la gran diferencia nos la va a dar Santiago en los siguientes versículos, sobre todo en el 4 y el 5, cuando Santiago nos enseña que estos son gente que ha adquirido una riqueza tal que no necesariamente están trasladándose de ciudad a ciudad. Se han establecido en una ciudad y han adquirido muy probablemente grandes extensiones de terreno. Son gente con una riqueza material muy abundante. Y nos decía nuestro hermano Ricardo, bueno, estos eran hombres judíos de las 12 tribus de Israel que tienen una capacidad impresionante para hacer negocios. Y yo le digo, ¿ha visto usted algún judío pobre? ¿Conoce usted algún judío pobre? Yo he conocido a judíos en mi vida y le puedo asegurar que son todo menos pobres. Dios no está peleado con las riquezas. Si usted ha adquirido cierto nivel económico, gracias a su esfuerzo, gracias a su desempeño, a lo mejor se sacó la lotería y lo felicitamos. Si usted lo ha logrado, quiero decirle que Dios no está peleado con la riqueza. Y si usted de una forma noble, leal y honesta desea emprender un negocio generador de riqueza, créame que Dios no está peleado con eso. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer las riquezas. Esta promesa de Dios queda perfectamente reafirmada en Proverbios capítulo 10, 22, y es uno de los versículos que se pueden tomar prácticamente al azar. Proverbios 10, 22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Usted ha alcanzado un nivel de riqueza, lo felicito, es la bendición de Jehová. Ahora, solo hay algo que le quiero aclarar cuando leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Esa expresión y esa promesa fue entregada al pueblo de Israel. Así que si usted está creyendo que va a poder alcanzar una riqueza basada en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, no aplica para nosotros. Hay otros versículos, pero específicamente ese versículo no aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque dice,
para confirmar el pacto que juró a tus padres en ese día. ¿A qué padres se está refiriendo? Abraham, Isaac y Jacob. Así de sencillo. Esa es la razón por la que decimos que no hay judíos pobres. Yo tuve en alguna ocasión de mi vida un jefe judío y créame que fue una delicia trabajar con él. Creo que fue una de las etapas más hermosas que profesionalmente me ha tocado trabajar. Eso sí, trabajaba mucho. Y no en balde fue un hombre que adquirió una porción considerable de riquezas a lo largo de su vida. Dios no está peleado con la riqueza. Cuando Santiago escribe capítulo 5, versículos del 1 al 6, Santiago no quiere sacudir la economía social que existe en su tiempo. No está planteando un nuevo modelo socioeconómico. No está generando nuevas teorías socioeconómicas para su tiempo. No, él no pretende cambiar eso. La Biblia nunca, escúchelo bien, nunca pretende cambiar los sistemas socioeconómicos del mundo. No lo pretende. Los denuncia, que es diferente. Los señala, como lo hace Santiago. Pero no pretende establecer un modelo socioeconómico. ¿Cómo lo sabemos? Hay que leer e interpretar muy bien la Biblia, pero si usted quiere, échele una ojeada a Pedro. Pedro en su primera epístola habla de los siervos, que sean fieles, que obedezcan al Señor. Y se está refiriendo a los siervos en una expresión de esclavos. Pedro está reconociendo que hay un sistema socioeconómico en su momento que se llama esclavitud. Y no viene a condenar, no viene a señalar la esclavitud. Lo que Pedro viene a señalar es cuál debe de ser la actitud del corazón del hombre respecto al modelo socioeconómico que prevalezca independientemente a cuál sea. No es interés cambiar. El interés es generar un corazón perfectamente alineado con la voluntad del Señor, que nos permita a nosotros estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Y Santiago en su primer versículo, cuando nosotros hablamos de que él está señalando una actitud del corazón más allá que un estatus socioeconómico o en un estatus de riqueza, empieza utilizando expresiones durísimas. Llorad y aullad. Llorad y aullad. Aquí lo que les dice es, ricos, pónganme atención. Lamentense. Sollocen con fuerza. Griten y den alaridos. ¡Wow! Esto es algo que ningún rico diría, ¿y por qué? Si tengo todo. Tengo dinero, carro, casa, cuenta abundante. ¿Quieres que yo me lamente, grite, solloce, llore en voz alta? Sí. Por las miserias que les van a venir a ustedes. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo se traduce el término miserias? Bueno, miserias viene de un término que está compuesto por dos palabras y quiere decir algo así como sufran un callo en los pies. Un callo en los pies nos impide caminar a nosotros. Bueno, va a venir una calamidad de ese tipo, una catástrofe de ese tipo, también podría ser otra ilustración, del tipo que no les va a dejar a ustedes ni siquiera caminar bien. Y cuando dice lo que os vendrá, Santiago empieza a hablar en un tiempo profético y sobre todo en un tiempo y en una expresión que nos permite entender, esto les va a llegar a ustedes, les guste o no les guste. Intervengan o no intervengan. No es necesaria la intervención del hombre para las calamidades, el sufrimiento que les va a llegar a ustedes, porque les va a llegar irremediablemente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es durísimo. Es uno de los versículos más duros que aparecen en la epístola, porque agarra a toda esta gente prominente y literalmente les dice, el juicio de Dios va a llegar a ustedes, y empiecen a llorar y empiecen a gritar desde este tiempo que están con vida. Santiago ya ha venido hablando de los ricos, durante su epístola.
A mí me tocó predicar Santiago capítulo 2. Y usted se acuerda que Santiago capítulo 2 dijimos, o Santiago dice, que su fe sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate, y le dicen, estate al pobre, vete a otro lugar, ustedes se vuelven jueces con malos pensamientos, ustedes juzgan a las personas. Eso ya lo ha venido diciendo Santiago y ahora se vuelve su expresión más contundente, más firme, diciendo, ¿saben qué? Empiecen a llorar. De una vez se los digo. Lloren, griten, lamentense, porque en un tiempo vendrá una catástrofe que ustedes mismos no podrán evitar, y eso es verdad. Denlo por cierto. Denlo por cierto. Porque el problema no es la riqueza. El problema es la actitud del corazón. El problema es la actitud del corazón que permite que en la iglesia primitiva del primer siglo, como a la que se está dirigiendo Santiago en esta epístola, hubiera distinción de personas. Eso es lo que estaba ocurriendo. Muchos autores, hay diferentes posiciones en relación a qué ricos se refería. Algunos piensan que se refería a ricos inconversos, otros piensan que se refería a ricos que estaban adentro de la iglesia. Pero la realidad, cuando uno penetra en el texto y va bajando de nivel, desagregando toda la información, uno puede entender que eran ricos que estaban en la congregación. Eran ricos que estaban en la congregación. Algunos eran convertidos con malas prácticas. Algunos ni siquiera eran convertidos y que solamente asistían a la iglesia con el único propósito de, pues, a ver qué sacaban. Esto ha dado pie, por ejemplo, a todo ese movimiento de Evangelio de la Prosperidad, es uno de los ejemplos. Otros ejemplos tienen que ver con hermanos que acuden a la iglesia simple y sencillamente para hacer negocios. Es un buen lugar. Es un buen club para hacer negocios. Ahora, Dios no está peleado, déjeme decirle, con las iglesias gigantes, con esas iglesias que en cada culto o servicio se reúnen 2 o 3 mil personas y la iglesia es de 10, 20 mil personas. No, Dios no está peleado con nada de eso. Dios está peleado con la actitud del corazón. Y eso, escúchelo bien, eso lo estableció Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Vaya usted a Mateo. Póngale ahí una pestañita en Mateo. Y vaya usted a Mateo, en Mateo capítulo 6, Lucas. No, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Es un pasaje que probablemente usted ya se lo sabe. Y es algo que deja establecido el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto casi nos lo sabemos de memoria todos nosotros. El problema de todos los males, y así lo establece Pablo, raíz de todos los males, la naturaleza de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una sentencia también que utiliza el apóstol Pablo respecto al amor del dinero. Pero ahora sí, acompáñeme usted, por favor, discúlpeme, acompáñeme a Lucas capítulo 15, versículo 21. Perdón, Lucas 12. Está jugando mala pasada la vista. Lucas 12, capítulo 15, versículo 21. En un pasaje que probablemente ya se lo sabe usted, titulado en nuestras Biblias como el rico insensato. Esto es lo que enseña el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús está dirigiendo a su audiencia y les dice, miren, y guárdense de toda avaricia, codicia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Y entonces les entrega una
parábola para reafirmar esta sentencia diciendo, la heredad, es decir, la propiedad de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde guardar mis frutos, mis granos, el fruto de la tierra, lo que he cosechado, el trigo. ¿Dónde ponemos el trigo, el maíz, el arroz? ¿Dónde lo ponemos en esos tiempos? Ya sé, esto haré. Derribaré todos mis granos y los voy a hacer mucho más grandes y entonces ahí guardaré mis frutos y mis bienes. Entonces diré a mi propia alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero entonces Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién se le va a quedar? El grano, el maíz, el aceite, la carne, los frutos, ¿de quién van a ser? Por más que hayas hecho almacenamientos, cámaras frigoríficas, almacenes, los hayas empacado al vacío, ¿de quién van a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, escúchelo bien, no es rico para con Dios. Ahorita vamos a llegar a ese punto. El problema tiene que ver con el corazón. El problema tiene que ver con lo que nosotros decidimos hacer con la riqueza. Eso es a lo que está señalando Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y cuando nosotros pasamos a los versículos 2 y 3 de este Santiago capítulo 5, nosotros podemos pasar a la segunda lección que dice así. Santiago lo que está señalando es la futilidad, escúchelo bien, la futilidad de la confianza en los bienes materiales. La futilidad de la confianza en los bienes materiales. Si usted va a decir ahorita, ¿y qué es futilidad? Bueno, no es necesario que abra ahorita el diccionario, déjeme decírselo. Futilidad es una palabra muy parecida a inútil. Es una palabra un poco más poética, es una palabra un poco más seria, mucho más contundente, que nos da a entender que algo es de nulo valor o literalmente que es inútil. Y Santiago en los versículos 2 y 3 lo que nos está enseñando a nosotros que es fútil, inútil, confiar en los bienes materiales. Es totalmente inútil. No sirve de nada confiar en los bienes materiales. Santiago, lo hemos venido diciendo ya en muchas ocasiones, Santiago verdaderamente estuvo, cada vez, mientras más estudio Santiago, estoy convencido de algo. Santiago estuvo pegado al Señor Jesús por lo menos año y medio. Por lo menos año y medio. Tal vez 2, no necesariamente el primer año, pero conforme el ministerio del Señor Jesús empezó a crecer y a crecer y a crecer, sabemos, porque así lo dicen las Escrituras, que su propia familia andaba detrás de él. Y su propia madre enviaba a sus otros hermanos como, ya mejor tráiganselo, ¿no? Jesucristo se está poniendo en contra de los fariseos. Está denunciando a los ricos. Ya les fue a tirar a los comerciantes del templo los puestos de venta. Y se presenta en Nazaret un día en la sinagoga y les dice, hoy se ha cumplido y he aquí el Mesías, el Hijo de Dios. Y su familia ya no sabía ni qué hacer con él. El pueblo lo quería matar. Y uno lee a Santiago y uno ve a Jesucristo versículo tras versículo, porque Jesucristo ya ha hablado de esto. Santiago lo debe de recordar, lo debe de tener presente, y en la inspiración del Espíritu Santo, él plasma en el versículo 2 y 3, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
¿Sabe usted en dónde ha escuchado esto Santiago antes, unos 15 o 20 años antes? Brinque ahora sí a Mateo capítulo 6. Por favor, brinque ahora a Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La futilidad de poner nuestra confianza en los bienes materiales es a lo que está señalando Santiago capítulo 5, versículos 2 y 3, por una sola razón, porque los bienes materiales pasan y se van. Así de sencillo. Santiago está haciendo eco de lo que el Señor Jesucristo ha expresado en Lucas capítulo 12, que ya leímos, de lo que el Señor Jesucristo está expresando en Mateo capítulo 6, que acabamos de leer. Y le repito lo que Jesucristo ha descrito. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Santiago lo dice en capítulo 5, versículos 2 y 3, de la siguiente manera. Santiago se está refiriendo a tres cosas. La primera, las riquezas. Segundo, las ropas. Tercer lugar, oro y plata. Nosotros vamos a ver ahorita en el versículo 4 que Santiago, como ya se lo he mencionado, se está refiriendo a ricos que tienen extensiones de terreno, es decir, que ya adquirieron terrenos, que están en posesión de ellos y que están haciendo producir esos terrenos. Pero Santiago menciona tres aspectos fundamentales con los que se identificaba la riqueza en el hombre en el tiempo de Santiago. La historia ha cambiado. Cuando nosotros identificamos hombres ricos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la época de los padres, de los primeros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, la Biblia nos permite entender que la riqueza era establecida por el número de camellos y de ovejas que tenían. Si un hombre tenía cientos, miles de camellos y de ovejas, era un hombre muy rico. Abraham es identificado como un hombre próspero y rico, y su riqueza está medida en camellos y ovejas. Job es un hombre rico y próspero, porque también su riqueza se mide, y los cuenta la Biblia, en camellos y ovejas. Bueno, para los tiempos en los que Santiago está escribiendo esto, se está refiriendo a ricos que, como ya lo he mencionado, tienen posesiones de terrenos, pero también tienen tres características fundamentales. Tienen riquezas. El término riquezas utilizado en el capítulo 2 es un término general que se utiliza para describir a cualquier propiedad, cualquier producto que uno pueda tener, que uno pueda acumular, pero en el contexto en el que Santiago está escribiendo, se refiere específicamente a los alimentos, a los granos, a la carne, y sabemos que los granos, hay cierto tipo de granos que se podían almacenar, es lo que ocurre con el rico insensato. Otro tipo de granos, otro tipo de productos de la tierra no necesariamente se pueden almacenar, son más perecederos, como las frutas. Pero la carne sí, ancestralmente se puede salar y se puede conservar durante un largo tiempo. Es salada la carne y se puede guardar como una provisión, y así lo hacían en ese tiempo. Bueno, lo que Santiago les está diciendo es muy sencillo. ¿Saben qué? Todas sus riquezas, todos los granos, toda la carne, todas las frutas están podridas. No dice se van a podrir. No lo dice. No dice se van a echar a perder. Usted puede tomar, alguna vez yo compré un paquete de esos paquetes que venden en las tiendas comerciales de carne seca, de esa que se come, que se mastica muy rica, y lo dejé guardado durante cierto tiempo. Estaba empacado al vacío, estaba salado, hay un proceso industrial, y cuando lo quise sacar de la alacena,
estaba podrido, estaba echado a perder. Bueno, lo que Santiago le está diciendo a los ricos es, sus riquezas, todo grano, todo fruto y todo alimento que ustedes quieran guardar para después, está podrido. Segunda característica de la riqueza a la que se está refiriendo Santiago en este tiempo. Vuestras ropas están comidas de polilla. ¿A qué ropa se refiere? Bueno, el día de hoy usted compra una camisa, hay un proceso industrial, hilado, tejido, etcétera, etcétera, y a lo mejor ya no le gusta. Y dice, ay, esta camisa ya no me gusta. Quizás la saca, la regala, la vende, la tira. Usted hace lo que quiera con su ropa el día de hoy. Bueno, hace 2000 años no era así. Hace 2000 años el proceso de hilar y de tejer era mucho más complicado que el día de hoy. Y por lo tanto, cada prenda que uno pudiera utilizar era mucho más cuidada, era muy valorada, muy valorada, y no tan fácilmente se entregaba. Por eso Jesucristo, cuando les dice, bueno, si tu enemigo te pide la túnica, te pide la capa, ve y entrégasela. Porque era algo de lo que no se podían desprender tan fácilmente. Ahora, la ropa a la que está haciendo mención Santiago en este lugar es a las túnicas exteriores, a las capas, a la última parte de la vestimenta que utilizaban, sobre todo en el desierto en ese entonces, que generalmente estaba finamente adornada. Les colgaban, no sé cómo se diga, no soy muy experto en eso, pero le colgaban colgajitos y estaban adornadas y cordoncitos. Eran hermosos en su tiempo. Era difícil tener una. Bueno, los ricos lo que hacían era, pues como hoy. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y dicen, pero es que ya tienes muchos. Sí, pero nunca es suficiente. Y así lo decían en ese tiempo. Y Santiago señala esta actitud de acumular las posesiones materiales y les dice, su ropa está comida de polilla. La ropa ya está comida de polilla. Y hay un autor que dice, bueno, ¿verdaderamente alimentaríamos nosotros polilla? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo están haciendo acá? A nadie se le ocurriría en su sano juicio alimentar polilla, pero Santiago es lo que está describiendo. Su ropa ya está comida de polilla. Y finalmente, el tercer indicador, el tercer marcador que se utilizaba para identificar la riqueza de un hombre era el oro y la plata. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuegos. Como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Cuando Santiago está utilizando la expresión, su oro y plata están enmohecidos, la referencia que está haciendo es a que se han oxidado completamente y no sirven de mucho. Han perdido su brillo y su valor. Usted va a decir, oiga, pero el oro y la plata, ya quisiera yo tener oro y plata aunque sea enmohecido. Bueno, hay que entender qué es lo que está ocurriendo en la época de Santiago. Hay autores que dicen, el oro y la plata no era tan puro como el día de hoy. El día de hoy usted puede tener oro puro, un oro con un grado de pureza muy elevado, aunque sabemos que es muy frágil. Y sabemos que mientras más duro y resistente queramos que sea el oro, vamos a tener que añadir ciertas impurezas que le van a dar la resistencia y la consistencia al oro. Algunos piensan que Santiago está haciendo referencia al hecho de que el oro y la plata no eran exactamente tan puros como el día de hoy, y por lo tanto, estos minerales que se utilizaban para darles consistencia provocaban que se oxidaran muy fácilmente. Se oxidan simplemente con el puro tacto, con la grasa de nuestras manos. Usted sabe que usted no puede entrar a una tienda de plata, una platería, y agarrar cualquier cosa de plata porque generalmente lo van a tener detrás de un mostrador y si usted lo quiere agarrar, alguien lo va a hacer por usted y va a tener unos guantes precisamente para no dejar ninguna huella.
Pero a lo que Santiago también conoce y lo que Santiago también sabe del oro y de la plata es lo que dice, esta va a estar buena para usted, vaya ahora al Antiguo Testamento, no son muchas citas, nada más quedan como un par. Vaya usted a Sofonías capítulo 1, vaya usted a Sofonías capítulo 1, versículo 18. Vaya usted a Sofonías capítulo 1, versículo 18. Y el profeta dice así, ni su plata, ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, se está refiriendo a un tiempo que aún no ha ocurrido. Esta porción está referida a un tiempo que habrá de ocurrir. Y Sofonías está hablando de que ni oro ni plata servirán cuando el Señor se siente en el trono, establezca un juicio hacia las naciones, porque no sirven absolutamente de nada frente al carácter puro y santo del Señor. Eso lo sabe Santiago, sin duda sabe Santiago acerca de Sofonías. Y vea cómo lo dice. Su oro y plata están enmohecidas, y ese moho que aparece en el oro y en la plata, es el testimonio en contra de ustedes mismos. La palabra que está utilizando aquí Santiago como moho es una palabra que Santiago capítulo 3 versículo 8 es la misma. Pero en Santiago capítulo 3 versículo 8 se traduce como veneno. Veneno. Es decir, el veneno que aparece en el oro y en la plata es el testimonio en contra de ustedes, pero no solamente es en contra de ustedes, sino también, escúchelo bien, también es el verdugo, porque ese moho, ese veneno, se convierte en el testigo en contra de ustedes, pero también es el que ejecuta el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque dice que ese devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y a lo que está haciendo referencia Santiago es a un juicio inminente. Un juicio que es rápido, que no se puede evitar, que es fatal y que es final. Lo mismo que dijo en Sofonías capítulo 1, versículo 8, con la ira de Jehová. Pero Santiago está diciendo, ¿saben qué? Son sus propias posesiones las que se levantan y dan testimonio en contra de ustedes de que su corazón está en otra parte, no está centrado en el Señor, por lo tanto esperen el juicio ineludible final de Dios. Y está diciendo que ese juicio provocará que sus carnes sean devoradas totalmente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hay un juicio inminente. ¿Por qué? Porque cuando la acumulación de la riqueza hace que se eche a perder el fruto, los granos, el alimento, los vestidos se desgasten, se llenen de moho, las mismas posesiones económicas y materiales como el oro y la plata se llenen de moho, se levantan como testigos fieles y verdaderos de dónde ha estado nuestro corazón todo ese tiempo en el cual hemos hecho esa acumulación de bienes materiales de riqueza, que son inútiles para cuando nosotros tengamos que estar delante de la presencia del Señor.
Santiago ya lo dijo. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9. Solo predicamos hace 10 semanas. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, escúchelo bien, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la tierra. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No tiene nada de malo que ahorre. No tiene nada de malo que ahorre. No tiene nada de malo que invierta. No tiene nada de malo. Lo que está señalando Santiago es la futilidad de la confianza que podemos tener nosotros en los bienes materiales. Una confianza desmedida en los bienes materiales. Porque cierra el versículo 3 Santiago diciendo, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y lo que Santiago está diciendo es, han acumulado tanto dinero para el futuro que ha de venir. La expresión días postreros es una expresión que se puede traducir o que comprende un periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así se definen los días postreros. Son los días que van después de la ascensión del Señor Jesús hasta su regreso a la tierra. Esos son los días postreros. Y lo que Santiago nos quiere enseñar a nosotros es que nosotros hemos acumulado, o los ricos han acumulado, tal cantidad de posesiones y no les interesa lo que ha de venir después. No les interesa. No les interesa. Cuando la sentencia de Santiago va en ese sentido, lo que Santiago está diciendo es, ustedes han acumulado tal cantidad de posesiones económicas que se olvidan que hay un plan de Dios. Y el plan de Dios es que vivamos una vez, muramos y después de esto el juicio. Hay un solo plan de Dios. Que hay un proceso que se conoce como redención. Es un proceso en el que muy probablemente a lo mejor nosotros acumulamos una riqueza antes de venir al Evangelio, y cuando nosotros venimos al Evangelio debemos de estar conscientes que la redención nos ha hecho personas diferentes, nuevas personas, y por lo tanto debemos de adquirir una nueva óptica en relación a los bienes materiales. Y finalmente, Santiago está diciendo que si nosotros hacemos tal acumulación de bienes materiales sin importarnos lo que ha de venir, se nos está olvidando que en algún momento vamos a ir a pasar la eternidad con Dios. En algún momento. Y tendremos que dar cuenta incluso de nuestros bienes y de nuestras posesiones. Cuando refirió la parábola del insensato, del rico insensato, el Señor Jesús les quería demostrar que podríamos acumular tal cantidad de bienes, pero si nuestro corazón no estaba alineado con Dios, lo que hubiéramos acumulado nosotros era inútil a la luz de la eternidad con Él. Porque vamos a la eternidad con Él. En estos tiempos muchos ya están en la eternidad con Él. Muchos ya traspasaron ese lindero y ya están pasando la eternidad con Él. Y por eso en algún momento Jesucristo también ahí en Lucas refirió una parábola acerca del rico y Lázaro. Y el rico, estando en el tormento del infierno, dijo, permite que yo vaya y regrese y les diga. Yo estoy seguro que muchos nos compartían que esta semana un pastor hermano en la fe, pastor de una iglesia hermana nuestra, había traspasado el lindero a la eternidad con el Señor. Bendito sea el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Pero si ese fuera mi caso y si eso me ocurriría, yo le diría al Señor delante de su presencia, Señor, déjame regresar para decirles que es verdad.
que es verdad lo que está aquí escrito, que cambien sus prioridades, que cambiemos nuestras prioridades, que nos enfoquemos a lo que es importante. Eso es lo que está haciendo Santiago. Vamos camino a la eternidad y debemos de cambiar nuestro enfoque aún sobre las riquezas y los bienes materiales. Tercera lección. Los versículos 4, 5 y 6, quiero decirles que los versículos 4, 5 y 6 no necesariamente revelan la lección que usted está viendo en pantalla. No necesariamente revelan la lección que está viendo en pantalla, porque lo que dicen los versículos 4, 5 y 6 es cómo se hicieron de la riqueza, cómo se hicieron de esta riqueza estos hombres a los que les está hablando Santiago en su tiempo. ¿Cómo fue que se hicieron ricos? No le ponga mucha atención a la lección, llegaremos al final, pero no es necesariamente lo que están diciendo los versículos 4, 5 y 6. Lo que dicen los versículos 4, 5 y 6 es que la riqueza de los hombres a los cuales está dirigida esta porción de las Escrituras ha sido una riqueza mal habida y dilapidada, gastada en un dispendio total y absolutamente fuera de cualquier uso de razón, negligentemente. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Clama, escúchelo bien, clama. Y la expresión clama ahorita vamos a ver, es una expresión que dice grita, grita, da una voz muy fuerte. El jornal de los obreros clama. Estos obreros han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe lo que estaba pasando? Estos hombres ricos a los cuales se está dirigiendo Santiago, son hombres ricos que han adquirido su riqueza de una manera injusta e ilegal. Esa es la característica de estos hombres ricos. Son injustos, son muy injustos, y su riqueza está sustentada en la ilegalidad de sus acciones. Vea lo que dice Deuteronomio 24. Regresémonos nada más a Deuteronomio 24, 14 y 15, cuando dice: en la ley de Jehová, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, ya sea de la iglesia, o ya sea de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. En términos modernos, lo que está diciendo es: tú eres propiedad de tierras, el jornalero, el campesino, el obrero, es la parte más baja de la escala social. Es el pobre, es el menesteroso. Y tú estás obligado a darle su pago día tras día antes de que se ponga el sol. No se puede ir a su hogar sin que tú le hayas pagado su día, porque la paga de ese día, con respecto a la labor que él ha realizado, es el sustento de él y su familia. Porque si tú no lo haces, él clamará en contra tuya, no a la Procuraduría Federal del Trabajo. No irá a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Clamará en contra tuya y clamará a Jehová y será contado a ti como pecado. Y eso es lo que estaban haciendo. Y eso es lo que se hace hoy. Ahora, no se confunda. No salga usted el día de mañana, llegue usted a su empresa y dígale a su patrón: patrón, me dijeron que en la iglesia que me tiene que pagar hoy. Y si no me paga, voy a clamar
en contra de usted hacia Jehová. No lo haga, porque lo más seguro es que lo pongan de patitas en la calle. Hay leyes establecidas en el Estado mexicano y muchos países tienen leyes establecidas. Y cuando usted va y establece un vínculo patrón-trabajador, obrero-patronal, usted establece un vínculo a través de un contrato y hay leyes que a usted le protegen. Se hicieron las leyes y es diferente el caso en relación a la tradición hebrea, a la tradición judía. Es diferente. Pero lo que está queriendo enseñarnos a nosotros Santiago en un mundo contemporáneo como nosotros es, tú eres rico, no hagas tu riqueza a costa de tus trabajadores. No la hagas a costa de ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacían es, no les pagaban al final del día. Y si les llegaban a pagar, les descontaban. El sueldo era un denario. No te pago un denario. Te pago medio denario. ¿Y por qué? Pues porque sí. Porque sí. Y cuando dice los clamores de los que han cegado, ese grito ha entrado, y la palabra entrado es una palabra muy fuerte que dice, ha penetrado hasta el interior en los oídos del Señor de los ejércitos. Y la expresión Señor de los ejércitos es una expresión que en el original, sobre todo en el Antiguo Testamento, se refiere a Jehová Sabaoth, o Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y la expresión Jehová Sabaoth es una expresión que denota omnipotencia de Dios, pero también juicio y venganza. Por eso Santiago les dice, no hagan sus fortunas a costa de sus trabajadores. No les esquilmen el sueldo, no les descuenten. No, al contrario, entreguen su jornal porque es el sustento de su vida. Y ahí es cuando empezamos a perfilar la tercera lección. Así es como habían hecho su fortuna estos hombres. Versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres en tiempos de Santiago? Bueno, su riqueza la estaban gastando en placeres mundanos. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Dice Santiago, han vivido en deleites, y la expresión deleites es una expresión que se traduce como suave, suavidad. La llevaban muy bien, vivían cómodamente, llevaban la vida suavemente, a expensas de sus jornaleros, de sus segadores, de sus trabajadores. Han sido disolutos. Lo único que les interesa a ustedes es buscar el placer, la libertad, el libertinaje. En eso está puesto su corazón, en vivir bien a costa de los demás. El día de hoy hay muchas expresiones que se podían utilizar. Son ustedes unos defraudadores. Aquí en la ciudad de Puebla, recuerdo, tal vez usted lo identifique y es un ejemplo que usted debe de conocer, y si no lo debe de buscar. Yo no vivía en la ciudad de Puebla hace algunos años, yo vivía en la ciudad de Cuernavaca, y la ciudad de Cuernavaca se empezó a llenar de publicidad. El hombre del millón. ¡Wow! El hombre del millón. Y el hombre del millón fue a dar una conferencia a la ciudad de Cuernavaca. Los boletos se agotaron. Yo en ese entonces tenía algunos problemas en relación a los equipos de venta, y yo decía, bueno, a lo mejor hay que cambiar un poco la perspectiva de las ventas. Y este hombre se anunciaba, el hombre del millón, cómo lograr su primer millón en la vida, su primer millón de pesos en la vida. Trajes caros, joyas. Sus redes sociales estaban llenas de autos de lujo. Vivía en la colonia más rica de la ciudad. Y con el tiempo nos fuimos enterando, pues que no era el hombre del millón.
El día de hoy está en la cárcel este hombre. Porque cae en la categoría del versículo 5. Le gustaba vivir a expensas de los demás y se lo gastaba en deleites de la tierra. Y su corazón no estaba puesto en las cosas de Dios, estaba puestos, se iban engordando, su corazón se iba engordando como en día de matanza. Hay un autor que dice, cuando Santiago escribe este versículo 5, yo no sé qué han de haber pensado los ricos en su tiempo cuando les leyeron esto. Yo creo que han de haber querido salir y decir, vayamos y quememos a Santiago, matémoslo de una vez. ¿Por qué? Porque lo que está usando una figura que los judíos conocen muy bien. ¿A quién se engordaba? A los animales que iban a ser sacrificados en el templo. En el templo se sacrificaban los animales más bonitos, los más gorditos, los más rollicitos. Y cuando dice día de matanza, Santiago vuelve a tomar un tema que tiene que ver con el juicio. Y el juicio es inminente. Y en el versículo 6, Santiago termina de derramar todo lo que puede decir en contra de estos hombres, diciendo, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Sabe usted cuál era la práctica de estos ricos en los tiempos de Santiago a los cuales él les está escribiendo? Se iban a pleito legal con sus jornaleros y sus trabajadores para no pagarles sus sueldos y sus salarios. Sobornaban a los jueces hasta lograr una sentencia, una condena de muerte en contra de esos trabajadores, de esos jornaleros a los cuales habían defraudado. Y una vez muertos, se acababa el problema. Así habían hecho su fortuna estos hombres. Así la habían hecho. Y si usted cree que estoy exagerando, no, regrésese a Santiago, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. La riqueza de los ricos ha sido adquirida no solamente en base a defraudar a sus trabajadores, ha sido utilizado para gastarlo en sus deleites y en sus placeres, y han llevado incluso a trastocar la justicia para condenar al pobre hasta la muerte para no pagar lo que les corresponde. Y 2000 años después, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y no va a cambiar. Porque la intención de Santiago no es cambiar el estatus socioeconómico, el modelo socioeconómico de la sociedad. No lo es. La intención de Santiago es denunciar, apuntar, señalar, enjuiciar y decir, todo ese modelo sustentado en una riqueza que no pone su propio corazón en las cosas del Señor, no sirve. Y más vale que lo tiremos a la basura. Eso es lo que nos quiere enseñar Santiago en esta mañana. Eso es lo que nos enseña Santiago. Ahora sí, ¿qué nos quiere enseñar Santiago como tercera lección? Simple. Cuando la riqueza, tercera lección, cuando la riqueza está bien administrada, cuando la riqueza legítimamente ganada, cuando la riqueza honestamente ganada es bien administrada, es una fuente de bendición a todos los demás, empezando por los de casa, empezando por nuestras familias, empezando por nuestras iglesias. Eso es lo que nos enseña Santiago. Santiago ciertamente señala una riqueza mal adquirida, pero Santiago quiere que la mentalidad del hombre cambie, que la mentalidad del hombre moderno, que la mentalidad del rico, hijo de Dios cambie, se transforme y se asegure de que su bendición se extienda hacia los demás. Y no tiene que ser rico, latifundista, dueño de muchas propiedades, casas y departamentos. No.
en la situación en la que usted se encuentra, usted puede ser de bendición para los demás. El Señor Jesús, lo hemos dicho, Mateo, Lucas, sobre todo Lucas, hace referencia a las posesiones materiales. Usa parábolas, enseña, analogías, metáforas. Utiliza una cantidad de ilustraciones para enseñarnos que el problema tiene un hombre, el hombre tiene un problema con el dinero, pero que se necesita cambiar el corazón. Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, les dio 2 lecciones en capítulos muy parecidos, Lucas 18, Lucas 19. En Lucas capítulo 18, Él les habló del joven rico. Lo hemos mencionado. El joven rico, ¿qué haré? Le dijo el Señor, cumple la ley. Ya la cumplí toda. Bueno, toma tus posesiones, véndelas y entrégaselas a los pobres. Ah, no, pues eso sí ya no, Señor. Ahí sí ya no. Eso no. Cumpliré la ley, iré, pero me pides que me deshaga de mis bienes y se lo entregue a los pobres. No, eso sí no. El corazón. Pero unos versículos adelante, Lucas retrata en el capítulo 19 la historia que repetimos en las iglesias y los que crecimos en las iglesias las conocemos. Hasta con una canción, hey, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Y Zaqueo era un hombre, un paria de la sociedad, un rico que se había hecho de dinero a base de fraudes, pero el encuentro personal con el Señor Jesús hizo bajar, invitarlo. Jesús entró en su casa, pero lo más importante, entró en su corazón. Y la vida de Zaqueo cambió totalmente. Hasta devolvió lo robado, devolvió lo defraudado. Su fortuna era mala vida, pero no le importaba quedarse pobre sabiendo que Cristo había venido a cambiar su corazón de una vez por todas. Eso es. Esa es la solución. Una riqueza bien administrada es fuente de bendición para muchísimas personas. Y créame, Leo, que tengo por ahí 1 o 2 ejemplos personales recientes, pero no los puedo comentar. Me encantaría comentarlos. Pero cuando yo escuchaba del testimonio de hermanos nuestros en la iglesia, mi única afirmación a la luz de la palabra de Dios es: qué buen corazón. Qué buen corazón. Qué buen corazón. Y ya no puedo decir absolutamente más. Hay una empresa de hamburguesas en los Estados Unidos cuya especialidad son las hamburguesas de pollo. No venden nada de res, todo es pollo. Hamburguesas de pollo, nuggets de pollo, ensaladas de pollo. Sus logotipos, algunos los conocemos porque son varias vacas paradas en 2 patas que tienen un gran letrero que dicen coma más pollo. Es una empresa con valores cristianos. Y desde que fue fundada, sus fundadores dijeron que sus decisiones de negocio serían tales que derramarían bendición sobre todos aquellos que trabajaran con ellos. Y una de las grandes características de esta empresa es, ¿sabe usted cuál es? Tal vez la ubique, tal vez no. No abren los domingos. Yo me enteré de eso cuando un día yo llegué y dije, pues este domingo voy a ir a comer una hamburguesa de pollo. Y estaba cerrado. Y no abren los domingos. No abren los domingos. Y cuando uno revisa sus estatutos,
Ellos dicen, nosotros estamos fundados sobre la palabra de Dios. Y el domingo es el día en que la persona puede descansar y puede alabar, si esa es su decisión. Y no abren los domingos. No abren los domingos. Y alguna vez les preguntaron, ¿sabes cuántos millones de dólares pierdes por no abrir los domingos? Y ellos respondieron, sí, pero hemos ganado muchísimo más. Decisiones de negocios tan trascendentales pueden estar sustentadas en un corazón que mira hacia lo alto. Concluyo con las palabras de Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19. A los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6, versículos 17 y 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No importa en la situación en la que usted se encuentre, usted siempre estará en una mejor situación que otras personas. Y usted será mucho más rico que aquellas personas. Eche mano de la vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tiempos tan atribulados como estos, en donde vemos que las economías se derrumban, en donde cuestionamos las decisiones económicas a nivel global, tú nos das tu palabra y nos das la certeza de que pase lo que pase, nosotros estamos firmes en ti. Señor, tú eres quien nos da la capacidad de generar riqueza. Si esa es tu voluntad, Señor, permítenos ser diligentes, pero ante todo, Señor, permítenos ser responsables. Permítenos, Señor, ser dadivosos, generosos, desprendidos, humildes, no altivos. Y permítenos tener la perspectiva de que lo que hoy vemos, material, muy pronto dejará de ser una realidad. Algunos vamos más cerca a encontrarnos contigo. Algunos tal vez tú les des muchos más años de vida. Pero Señor, tal vez tú regreses antes. Permítenos que seamos familias, personas e iglesias fieles a ti y que nuestro corazón esté en ti. Permítenos, Señor, tomar la vida eterna en nuestras manos desde hoy. En Cristo Jesús. Amén.